Hola chicos, en esta clase vamos a hablar acerca de la economía y el trabajo de los pueblos indígenas. Vamos a explicar acerca de los años formativos de Nueva España, cómo se organizaron en su economía y cómo organizaron a la población para hacer de esta nueva nación algo más sólido. Para entender el funcionamiento económico y político de Nueva España debemos recordar que se trata de un régimen colonial. La administración organizó la economía para generar riquezas y que esas riquezas se enviaran a España. Así es que esto significa que los españoles tenían muchísimas ventajas que la población novohispana, es decir, los que vivían en Nueva España. Las actividades que lograron generar una gran riqueza en Nueva España fueron la ganadería, la agricultura, la minería y la producción de textiles, los talleres artesanales y el comercio, todo por medio de la apropiación de las tierras y claro está por el trabajo de los indígenas y de los esclavos africanos. La distribución de los recursos naturales, la formación de producción y también por medio de la explotación del trabajo. El objetivo era tener una gran riqueza para llevarla a la corona española. Desde el inicio del periodo colonial, los gobernantes novohispanos supieron que la prosperidad de la colonia y su propia riqueza dependían del bienestar de la población indígena. Sin embargo, en el siglo XVI, gran número de epidemias azotaron al virreinato. Las bacterias, los virus de Europa, África y Asia provocaron en América diversas enfermedades hasta entonces desconocidas, entre ellas la viruela, la peste, la tifo, entre otras. Al carecer de defensas, las epidemias mataron a millones de indígenas. Se calcula que entre los siglos XVI y XVII murió entre el 75 y el 80% de la población originaria de Mesoamérica. A este fenómeno se le conoce como colapso demográfico. Muchas poblaciones quedaron abandonadas. Los españoles concentraron a los sobrevivientes en pueblos más grandes, construidos a la manera europea, con iglesias, plaza principal y calles trazadas en cuadrícula, las cuales perduran hasta nuestros días. En algunas regiones de los actuales estados de Michoacán, Veracruz y Oaxaca, las epidemias casi acabaron con la población indígena, que fue sustituida por europeos y africanos, estos últimos destinados a trabajar en la producción de azúcar y otros productos del llamado Viejo Mundo, es decir, de las regiones conocidas hasta entonces de Europa, Asia y África. Una de las formas de organización de la corona española en el territorio novohispano fue la encomienda. Si nosotros quisiéramos definir o describir lo que es una encomienda, es una tarea que se le designa a alguien. En este caso, lo que hicieron fue instaurar un sistema de encomiendas que se había implantado ya en islas del Caribe, en España y en Cuba. Lo que hacían es que le daban a aquellas personas que habían estado en la guerra de conquista un cúmulo de tierras y un grupo de personas, y la encomienda o la tarea de esa persona era quedarse con esas tierras, tener a esas personas, ponerlos a trabajar, producir y llevar dinero a la corona española. Era algo que recibían con gusto. ¿Por qué? Porque iban a tener una propiedad, iban a tener gente a su cargo, iban a tener quien trabajara para ellos, iban a recibir una ganancia y aparte iban a aportar a la corona española. Y el que te entregaran una encomienda era como un premio por haber librado la batalla de la colonización. Este sistema era parecido al sistema feudal, pues el encomendero debía, o cuál era la función del encomendero, controlar las encomiendas y obligar a plantar la tierra. Prestaban servicios de construcciones y también trabajaban en minas. Recaudaba el pago de los tributos como comidas, telas y otras riquezas. Y también lo que hacía es que exigía servicios personales como la limpieza de su casa. Es como tener a gente a tu servicio y pues claro, se daba esa parte negativa en donde abusaban de las personas, en donde se daba la esclavitud, en donde en muchos casos los encomenderos abusaban de su poder por tener como esta encomienda de tener a personas a su cargo. ¿Sí? Las primeras encomiendas que se repartieron entre los grandes conquistadores fueron grandes, fueron muy inmensas, eran grandes cantidades de territorio. El propio Cortés estuvo dentro del reparto y él también recibió, por ser el gran conquistador, pues un grupo muy grande de personas y grandes tierras.
Sus posesiones abarcaban desde el actual estado de Morelos hasta Oaxaca, y sus aliados también recibieron grandes cantidades de pueblos donde había grandes recursos. El sistema de encomiendas se prestaba para los abusos. En las islas del Caribe provocó la desaparición de casi toda la población indígena que estaba ahí. Junto con las epidemias y junto con estos abusos, los españoles terminaron con grandes cantidades de indígenas, y los indígenas comenzaron a quejarse ante el propio gobierno español por los excesos de los encomenderos, pues sin embargo no fueron escuchados y el abuso siguió cometiéndose. Existe algo que se llama el Código de Huetzoncingo, pintado en 1531. Es una pintura donde se retrata cómo era la vida en las encomiendas. Una vez establecido el dominio sobre los pueblos originarios, los conquistadores y la corona buscaron la manera de gobernarlos y extraer la mayor cantidad de riquezas de su territorio y a partir de su trabajo. La búsqueda de fortunas personales había sido una de las motivaciones personales, por lo que desde antes que terminara la guerra y comenzaron a repartirse el botín obtenido. Pero los españoles no querían trabajar directamente en la tierra. Su ideal era vivir del trabajo de los indios. Tal como España, los señores feudales vivían de la labor de los campesinos. Así recurrieron a lo que ya mencionamos, es la encomienda, una institución en la que el gobierno asignaba a un conquistador o a otro español una comunidad indígena para que sus pobladores trabajaran para él y le pagaran tributos en alimentos, metales preciosos u otros productos. A cambio, el encomendero debía enseñar la religión católica a los nativos. Pocos años después de 1521, los conquistadores ya se habían repartido encomiendas de más de 500 comunidades indígenas alrededor de México Tenochtitlán. A Cortés y a los dirigentes de las expediciones les tocaron las ciudades más ricas y pobladas, por lo que acumularon mayores riquezas y poder. En cambio, a los menos importantes les correspondieron pueblos más pequeños y pobres. Muchos encomenderos explotaron en exceso el trabajo de los indígenas, debido a la ambición de enriquecerse con la mayor rapidez posible, y no se preocuparon por su bienestar ni por su conversión al catolicismo. Esto provocó crecientes protestas por parte de los propios indígenas y de los frailes que pretendían evangelizarlos, los cuales consideraban que la encomienda era un obstáculo para su misión. La corona empezó a temer que las encomiendas otorgaran demasiado poder a los conquistadores y que en consecuencia se tornaran desleales al gobierno español. Bien, decíamos entonces que la encomienda tenía sus ciertas ventajas y sus desventajas. Ventajas tanto para el encomendero como para las personas que trabajaban en las haciendas con los encomenderos. Las ventajas para los encomenderos pues era obviamente recibir la tierra, que trabajaran para ellos, tener pues riquezas y vivir a costa del trabajo de los demás, tener sus esclavos. Había el trabajo que hacían los indígenas y los esclavos africanos dentro de las encomiendas no era únicamente dedicarse al cultivo, es que si el encomendero quería que hicieran un piso, echaban un piso. Si quería construir su casa, ampliar su casa, ampliaban su casa. O sea, eran literalmente sus esclavos. Lo que sucedía también es que estaban bajo el dominio, bajo la observación y la vigilancia del gobierno español, y tenían que tratar de que los indígenas sobrevivieran, pero no se les estaban dando los cuidados necesarios. O sea, la explotación era tan grande que los indígenas estaban muriendo, porque la paga no era con dinero, la paga era en especie, les daban comida y algunos hacían como unas casitas cerca de las haciendas para que pudieran vivir, pero no era lo suficiente como para tener una vida digna, ¿no? Las ventajas para los indígenas que trabajaban en las encomiendas, a pesar de la esclavitud tan horrible que se vivía, pues es que tenían un lugar en donde vivir y que tenían alimentos. Entonces era como algo que había que poner en la balanza, porque tenía sus ventajas y sus desventajas tanto para quienes recibían una encomienda como para quien recibía una. Ojo con esto porque va a ser parte de su actividad. El gobierno instituyó un nuevo sistema basado en el repartimiento y el tributo y en el establecimiento de pueblos organizados de la manera española, llamados República de Indios. En estos, que ellos llamaron República
República de Indios vivían únicamente los indígenas y estaban separados del resto de la población no hispana. Se estableció que todas las familias indígenas debían pagar un tributo al gobierno español. Este impuesto era cobrado por los propios gobernantes indígenas de cada pueblo. Es decir, en la República de Indios había un representante de los indígenas, era el que se encargaba de recabar el dinero, los impuestos, para entregarlo como tributo al gobierno español. Este impuesto era cobrado en especie, es decir, con maíz, miel, algodón u otros productos agrícolas, lo que significaba que los indígenas pues tenían menos comida o menos ropa. Además, los indígenas debían participar en el repartimiento. El repartimiento es un sistema que obliga a los habitantes de cada pueblo a trabajar gratuitamente para los españoles. Otra forma de imposición hacia los indígenas eran las llamadas derramas o compras forzosas. Por medio de esto, los españoles imponían a los habitantes de las comunidades indígenas la compra de productos fabricados por ellos mismos, como telas u objetos de metal. Para comprar esos objetos que a veces ni querían o necesitaban, los indígenas tenían que trabajar para los españoles, haciendo cosas que tampoco querían ni necesitaban hacer. Pese a todo, el tributo y el repartimiento eran menos onerosos para las comunidades indígenas que la encomienda. Para empezar, eran organizados por las autoridades de los propios pueblos y así se repartían las cargas de acuerdo con las reglas establecidas por ellos. Procuraban que la vida de los agricultores indígenas se mantuviera más o menos igual a como habían hecho sus antepasados por miles de años. Se dedicaban a plantar maíz, frijol, calabaza, chile, y ahora tenían algunos animales que llegaron con los conquistadores, como gallinas, borregos, cerdos, chivos y vacas, que eran animales que fueron traídos al territorio por los españoles. Cuando les tocaba trabajar para estos, salían de manera organizada en grupos con sus vecinos, como lo habían hecho en tiempos prehispánicos para pagar tributo y trabajar en las ciudades de los gobernadores de entonces. Hasta el momento, los únicos rasgos comunes que vemos que compartían los habitantes de Nueva España eran que ya todos hablaban español, que estaban convertidos o que ya estaban dentro de la religión católica y que debían pagar tributos al rey, a la corona española. Bien, hasta aquí vamos a ir a nuestra plataforma de Santillana a buscar la actividad que debemos realizar en esta sesión. Hay que realizar la actividad, hay que reenviarla. La espero por medio de la plataforma o por correo electrónico. Que estén bien y nos vemos en la próxima clase.